en temas de nutrición y además de salud, miren, en México 1 de cada 3 niños de 5 a 11 años de edad tiene sobrepeso y en adolescentes 4 de cada 10. Es por ello la importancia de tomar acciones para que la alimentación desde edades bien tempranas sea más saludable. Saray Mariscal nos informa al respecto. ¿Usted había escuchado hablar del ambiente obeso genético? Tal vez su familia vive en él y no lo sabe. Es cuando un niño en la escuela, en su casa y entorno en general está expuesto a comida chatarra, bebidas azucaradas y a miles de anuncios de comida no saludables dirigidos a él. Por ello, todas las políticas públicas internacionales que recomienda la Organización Mundial de la Salud están dirigidas a cambiar ese ambiente obeso genético, es decir, que en las escuelas se encuentren alimentos saludables. Principalmente frutas, verduras, cereales, que se hidraten con agua, que haya agua disponible, que esos niños estén protegidos de la publicidad. En varios países ya prohíben la publicidad de estos alimentos dirigida a los niños, en los espacios que están los niños, en los programas dirigidos a los niños. Y eso no está ocurriendo actualmente. En México, en relación a la población infantil, 1 de cada 3 niños de 5 a 11 años de edad tiene sobrepeso. Y 4 de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años tiene sobrepeso u obesidad. En Ecuador y Chile hay etiquetados frontales en los productos que los pueden entender los niños y en México no existen. El principal obstáculo para tomar estas medidas que van cambiando la situación del ambiente para volverlo más saludable son los intereses. ¿No? Son los intereses de las grandes empresas que pueden ver afectadas sus ventas, sus ingresos con este tipo de medidas, porque ¿a dónde van estas medidas? Como también los impuestos, pues van a reducir el consumo de estos productos. Estudiosos del tema consideran importante que la política pública en este rubro se haga sin conflicto de interés y que el único interés sea por la salud pública. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.